8:07 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre. Nos metemos en tiempo de desayuno en la sintonía de Canarias Radio, en De la Noche al Día. Y saben que estos minutos los dedicamos a tratar los asuntos que marcan la actualidad de una manera más calmada, de una manera con más sosiego y siempre con un invitado, con un protagonista. Hoy se ha acercado hasta los estudios de Canarias Radio José Ramón Barrera Hernández, que es el nuevo comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias. Una figura que se crea en la actual legislatura para defender nuestro régimen económico y fiscal. José Ramón Barrera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes. ¿Se crea para eso la figura del comisionado, para defender nuestro régimen económico y fiscal? Yo creo que se puede decir que sí. El objetivo no es una defensa a ultranza y salir a repeler ningún ataque, porque a lo mejor se puede llegar a visualizar de esa manera. Quizás con el tiempo pues pueda quedar la figura y la institución del comisionado reducido al comisionado del REF, simplemente ya cuando se entienda la finalidad y el objetivo fundamental que estaba persiguiendo, pero sí que es verdad que requiere de cierta defensa, digo no de un ataque directo, pero sí de muchas cosas que le han supuesto caer incluso en el olvido, ¿no? Está en el desconocimiento y el desconocimiento lleva al olvido. Y eso también es una cuestión de la que tiene que defenderse. Con lo cual, si el objetivo del comisionado es recuperar para toda la población, entre otros, el espíritu de importancia que tiene ese estatus fiscal que nos corresponde desde hace tanto tiempo, pues yo creo que cabe decir que por ahora tenemos que trabajar para defenderlo. ¿Usted cree que si salimos a la calle con un micrófono y le preguntamos a la gente, vamos a hacer una encuesta callejera, ¿qué es el REF? ¿La gente qué respondería? Tengo la respuesta, y tengo la respuesta de hace muy poco tiempo a esta parte, en cuanto ya asumí y acepté pues este reto del comisionado, porque mucha gente me preguntaba qué es eso del REF, comisionado del REF, ¿eso qué es, no? Ya lo sabía antes, que hablar de REF era pues tratar de entrar en un terreno que parece como que es muy lejano. Parece muy lejano y es muy cercano. Y sin embargo lo tenemos en nuestro día a día en casi todo, ¿no? Claro. En algún trabajo escolar, por algún proyecto de concurso en colegios, los chavales escriben en sus conclusiones en ese trabajo que el REF prácticamente está en todo lo del día a día. Y sin embargo, cuando hablas de REF, de esas siglas, pues claro, es tremendamente desconocido. Y es por eso que digo que hay que hacer un trabajo de darlo a conocer, porque el desconocimiento pues puede ser un ataque en sí mismo, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que el REF es un sistema fiscal para compensar la lejanía, la insularidad de Canarias. Consumir electricidad aquí no cuesta lo mismo que consumirla en la península, se necesitan unas ayudas y todo eso es lo que compensa el REF. Usted dice que no le gusta llamarlo REF, que lo llamaría, en vez de régimen económico y fiscal, Foro Fiscal Canario. ¿Por qué? Yo lo llamaría Foro Fiscal Canario hay una conceptualización en lo que sería esta estructura diferenciada de incentivos para Canarias. Y está vinculada, pues como bien ha apuntado usted, al territorio. Es por ser Canarias como es y por las condiciones que Canarias tiene, la razón por la que se le ha otorgado esa diferencia. Desde el punto de vista semántico, un régimen viene a ser algo que está vinculado, pues eso, a un régimen de normas y que puede llegar a tener incluso carácter temporal. Sin embargo, un fuero es una cuestión que está vinculada al territorio y que tiene más carácter permanente. De ahí que crea que sea más prudente y más acertado empezar a catalogar a nuestro sistema propio y que nos identifica como fuero fiscal y quizás dejar un poco más al margen los aspectos específicos que puedan ser los del régimen.
incluso podrían convivir. Podríamos estar hablando del fuero fiscal de Canarias y cuáles son los regímenes específicos que aplican dentro del fuero fiscal de Canarias. Son cuestiones semánticas, lo sé, pero a lo mejor incluso podemos lograr en un momento dado que no se vean como siglas extrañas, sino que se aprecia como algo que va en nuestro ADN. Enseguida le doy la palabra a Juan Betancourt y Ángela Arencibia, que le quieren preguntar, pero usted ha dicho que el principio básico que debe presidir el REF es que por vivir, trabajar y ahorrar en Canarias se deben pagar menos impuestos. Eso lo vengo diciendo. ¿Eso se cumple? No. Desde mi punto de vista, no. ¿Y no se cumple por qué? Pues vayámonos a la parte económica del REF, es la que usted apuntaba al principio, esa que nos compensa como consecuencia de estar en la situación en la que estamos respecto del continente, con ayudas al transporte, y la más visual quizás sea la del descuento residente para los viajes, ¿no? entre islas y con la península. La otra parte del REF es la que tiene que ver con los incentivos fiscales, es decir, para intentar explicar o para que nos entiendan todos, esas medidas de carácter concreto que se otorgan a determinadas empresas y personas en Canarias por esa misma razón, por estar en Canarias y siendo Canarias del tipo que es. Sucede, sin embargo, que están condicionadas a que se realicen algún tipo de actividad. Es decir, no por hacer un negocio en Canarias ya se tiene una diferencia fiscal, una diferencia en el pago de impuestos, no se pagan menos impuestos que la misma empresa que esté en la península. Y estoy tratándolo todo con carácter general, porque es verdad que alguien me podrá decir que las comunidades autónomas tienen sus medidas específicas y hay ciertas diferencias. Pero una cafetería, una peluquería, una tienda de nuestro barrio, que es una actividad económica, porque aquí tendemos a pensar que las actividades económicas de las empresas pues son las grandes empresas de Canarias. Grandes empresas de Canarias que, sin embargo, fuera del contexto canario, recordemos que pueden llegar a ser pymes. Pero no, una empresa y una actividad económica la realizan estos ejemplos que yo les he mostrado. Si estos empresarios, si estos autónomos no llevan a cabo ninguna inversión en su negocio, no tienen una diferenciación fiscal. Vayamos a poner la figura dentro de los que conocemos el REF, que es la protagonista, que es la reserva para inversiones en Canarias. Esa reserva para inversiones en Canarias permite, si usted se compromete a invertir, que usted pague menos impuestos, pero tiene que invertir. Entonces, el REF le está compensando por invertir en Canarias, no por vivir, no por trabajar, no por ahorrar. Claro, pero ¿sabe lo que pasa, señor Barrera? Que muchos tenemos la sensación, los que no tenemos empresas, que a lo mejor a veces el REF, o por ejemplo esto que acaba de nombrar usted, la Reserva de Inversiones de Canarias, ha servido para empresarios que no estaban invirtiendo en su producto, en elevar el precio inmobiliario, en comprar viviendas que han puesto a nombre de su empresa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no es cierto, y no lo digo ahora. Lo dije en el año 2014 en un trabajo que publicamos el compañero de esta casa, Antonio Salazar y yo, en un libro que se llama Cómo ser de Canarias un caso de éxito, y lo analizamos dato a dato. En aquel momento estábamos saliendo de aquella burbuja inmobiliaria y que nos llevó a la crisis, y valoramos si efectivamente había una diferencia de precios en el mercado inmobiliario en Canarias respecto del resto del territorio nacional, como consecuencia de que aquí teníamos RIC y allí no. Y en absoluto era así. Habían incluso territorios dentro de la península ibérica que habían subido mucho más sus precios y no tenían RIC. Por tanto, no es cierto que se haya ejercido que tenga que ver. No tiene nada que ver, y los datos así lo demuestran. Y yo invito al debate a quien quiera y lo tratamos de vislumbrar, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de si el REF efectivamente a día de hoy compensa por vivir en Canarias, por trabajar en Canarias, yo le decía que no, y le ponía ese ejemplo de la necesidad de tener que llevar a cabo una inversión en mi cafetería año tras año para poder tener una rebaja fiscal como consecuencia de tener esa cafetería en Canarias. Todos pensamos que sí, a lo mejor en los inicios del negocio hacemos esa inversión, pero no estamos invirtiendo tanto en la cafetería, porque entre otras cosas, si lo invertimos, entonces no tenemos para vivir. Con lo cual, en la mayor parte de esos casos, nos convertimos en un contribuyente al mismo nivel que lo que sucede en la península ibérica. Pero vayamos a los trabajadores. Los trabajadores no pueden acceder a los incentivos fiscales del REF. Por tanto, un trabajador, en términos generales, está tratado fiscalmente igual que cualquier otro trabajador en el resto del territorio nacional. Usted me lanzó la pregunta. Con esta explicación que yo le hago, se la lanzo yo a usted. ¿Ahora usted cree que el régimen fiscal de Canarias de verdad compensa por vivir y trabajar en Canarias? ¿O compensa por invertir en Canarias teniendo una actividad económica? Claro. Pues eso es lo que tenemos. Ángela Arencibia. Sí, buenos días, comisionado. Enlazando varias cuestiones que usted ha apuntado, ¿no?, en la conversación, en las preguntas de Miguel Ángel Dacuani, la sensación en buena parte de la ciudadanía, creo yo,
es de que esto del REF es cosa de los empresarios, es cosa de gente que tiene asesores fiscales, esto no va conmigo, esto a mí no me beneficia y no lo entiendo. Y después en una entrevista que publicó la periodista Bárbara Hernández en Canarias 7 hace unas semanas, usted hablaba de recuperar el espíritu de los puertos francos, que eso sí lo entendíamos todos, porque teníamos claro lo que era, ¿no? Y toda aquella historia de venta de tecnología y nada. Yo le quiero preguntar si usted quiere dejar una impronta en este aspecto, ¿no? Si esto es lo que una de las cuestiones que hay que hacer, que hay que acometer. Yo soy periodista y no estoy especializada en economía, pero le confieso que para mí el REF es un medio arcano y trabajo con esto. Sí, y si me permite la introducción, muy buenos días, no tenemos oportunidad de habernos saludado. Lo cierto es que yo llevo dedicado a esto pues para 30 años ya casi de manera exclusiva y le puedo asegurar que todavía hay cuestiones que tampoco entiendo. Entonces, evidentemente, no puedo estar más de acuerdo con usted y me alegra que apuntemos también que el REF de alguna manera pues exige, necesita que para que sea de todo, lo conozcamos todo. Y para que eso se produzca hay que simplificarlo y hay que traducirlo a un lenguaje que podamos acceder todos. Y ese es el objetivo que yo apuntaba en esa entrevista, porque es otra de las cuestiones que vengo reclamando desde también hace muchísimo tiempo. Piense usted que evidentemente por esa trayectoria profesional he tenido ocasión de visualizar cuáles son las grandes debilidades del REF, pero no tanto como medida específica, que también podemos hablar de ello, sino como sistema, como esquema. Y una de las debilidades que tiene es precisamente ese, el desconocimiento, lo que decía antes, ¿no? El desconocimiento hace, bueno, pues que lo olvidemos, no va conmigo, no lo visualizo, no entendemos en el día a día que el IGI, que es el 7% frente a un 21% de IVA, no entendemos que si una empresa determinada tiene esa cafetería, tiene un ahorro fiscal porque invierte y reduce sus costes cuando tiene que hacer la declaración de la renta, pues puede poner unos precios más baratos. No lo entendemos porque es complicado y evidentemente creo que hay que hacer un trabajo y en eso también estamos para definirlo de cara a que se pueda tener pues como decía antes, en el ADN de todos y como algo que realmente ya es, y es que es de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en eso estamos. Yo creo que el hecho de que sea difícil, que yo reconozco que es una tarea difícil, como casi todas las que estamos planteando, no implica que tengamos que darla por imposible. Hay que definir medidas de carácter pedagógico y esas medidas de carácter pedagógico quizás también aplicarlas de manera transversal, que son las ideas que estamos empezando a gestar. Piense usted que esto lo estamos empezando a crear. Es una institución que no estaba, se está creando, se está intentando poner ya a velocidad de crucero, pero como todo, requiere un poco de tiempo para disponer de primero la infraestructura y después definir los objetivos y la forma para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos. Pero en el campo de lo que llamamos divulgación y difusión del REF, lo que estamos intentando definir son medidas que vayan a través de la pedagogía y la educación en el ámbito del REF. Señor Barrera, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo la impresión de que usted está como amagando y no dando, ¿no? O sea, me explico. Vamos a intentar que el REF llegue a toda la población de una forma visible, ¿no? No porque el tema de las subvenciones a la energía, al agua y tal, sino de una forma visible. La forma más visible que a mí se me ocurre, y creo que a usted también, y usted fiscaliza, es la declaración de la renta. ¿Es posible, de verdad, plantearse que vivir en Canarias conlleve, como yo estoy en La Palma hoy, conlleve una bonificación directa en el IRPF en lugar de o complementaria a la reserva de inversiones, que al final es una cuestión para empresarios y para profesionales de un perfil, con unos ingresos altos, ¿no? Esto realmente que usted ha sugerido, pero que igual no ha verbalizado de una forma tan rotunda, ¿esto es posible? ¿Esto se puede defender? ¿Esto se puede conseguir? ¿En qué porcentaje iría esa posible bonificación? Buenos días, Juanma. Me gusta lo de amagar y no dar, porque yo creo que hay que empezar de esa manera, ¿no? Todos los combates no es una crítica. Todos los combates hay que ver cómo está el enemigo y en función buen boxeador. Exacto, buscarle el punto débil, ¿no? Pero lo cierto es que
si yo me pronuncio ahora con conclusiones ya de manera contundente, quizás estoy cerrando el debate posterior a lo que también estamos planteando desde el punto de vista del trabajo del comisionado, que es escuchar a todos los agentes. Vamos a empezar a tener reuniones con los distintos sectores, vamos a tener reuniones con todos los agentes, y cuando digo todos los agentes, mi intención es verme con todos los agentes, para que pongan encima de la mesa sus propuestas de cómo hacer para que el año 27, que es cuando hay que prorrogar el régimen, pues tengamos uno que sea más acorde a los nuevos tiempos. Me pregunta usted si es posible defenderlo. A mí no se me van a caer los anillos a la hora de defender, porque evidentemente cuando tengamos un convencimiento de que esa es la medida que nos favorece, yo creo que es una medida que nos favorece, yo creo que es una medida que tiene que estar en el REF, pues la vamos a defender. Evidentemente tenemos que tener claro que hay limitaciones, que son sobre las que tenemos que trabajar. Hay limitaciones de carácter recaudatorio, hay limitaciones incluso de carácter de negociación con quien finalmente nos lo va a autorizar, que es el gobierno central. Y habría que valorar también cuestiones de derecho europeo que puedan suponer también una limitación a la incorporación de la medida. Tengo que decir que en este punto, sin haber profundizado en del todo, lo cierto es que una medida como esa no sería ayuda de Estado. Usted está en La Palma, acaba de decir, La Palma la tiene. Sí. En La Palma se ha incorporado. Sí. Claro, por tanto... Sí, la tiene para los residentes, residentes de La Palma, para todos los residentes de la isla. Exactamente. Entonces, es una medida que deberíamos tener. Pues esa es la conclusión que vamos a sacar. ¿Es una medida que podemos tener? Pues esa es la conclusión que vamos a sacar. Pero es una medida que este comisionado quiere. Si usted me está preguntando, y para que no me vuelva a decir que la amago, yo le digo que sí. Vale. Pero trabajaremos sobre ello. Hay cuestiones del REF actual, digamos, del sistema actual. A mí la palabra fuero... Primero, es ajena a la tradición política canaria, a la historia política canaria. Nosotros hemos utilizado más la palabra acervo. Acervo es una palabra en desuso, por otro lado, ya por meternos en la semántica, ¿no? Fuero, aparte tiene un origen como claramente predemocrático, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones del fuero o del sistema fiscal canario que históricamente pues no estaban, pues no existían, ¿no? Por ejemplo, comercio triangular, por ejemplo, incentivos al cine, ¿no? Los rodajes cuando no existían, pues no se podían bonificar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se defiende la innovación dentro de el esquema de lo que usted define fuero fiscal canario? ¿Cómo explicarlo sin caer en los tecnicismos que evidentemente hay que utilizar? El comercio triangular es una cuestión... El comercio triangular es: yo tengo una empresa en Canarias, en la zona especial canaria, compro cholas en Brasil y las vendo en Suecia. Sin tocar las cholas en el territorio canario, exacto. Y o sea, no pasa por Canarias. Eso no está contemplado en el ámbito de la zona especial canaria, como usted ha explicado, porque no se entiende una actividad realizada en Canarias. Pero eso es un tecnicismo de corregir el efecto de la aplicación que tenemos ahora mismo y si lo extendemos o no lo extendemos a ese tipo de negocio. Es una cuestión que habrá que trabajar para arreglar este asunto. Con respecto a las producciones cinematográficas, yo creo que sí que es un ejemplo muchísimo más gráfico. Además, me repetiré mucho con él porque como es tan reciente va a servir para tratar de trasladar las bondades de lo que es la diferenciación fiscal que nosotros tenemos. Las producciones cinematográficas no han sufrido desde el punto de vista del régimen fiscal de Canarias una modificación expresa. Las producciones cinematográficas en Canarias se están aprovechando del diferencial de deducción, del diferencial de desgravación que existe en Canarias respecto de la península. Esto viene contemplado, Juanma, en el artículo 94 de la Ley 20 del año 91, que es la que aprueba el IGIC. Ese sistema de deducciones, que bueno, alguna discusión ha tenido, y de hecho en estos momentos también tiene una desde el punto de vista jurídico con las autoridades, está pendiente de resolver, pero ha estado, digamos, dentro de lo que es la conceptualización de la seguridad jurídica. No ha dado demasiados quebraderos de cabeza. Esa diferenciación fiscal se ha aprovechado ahora para una deducción que el gobierno central incorporó para las producciones cinematográficas, si no recuerdo mal, en el año 2011, que se mejoró después en el año 2015. Y se han ido aumentando los límites sucesivamente hasta llegar a los actuales. ¿Qué ha hecho esa diferenciación fiscal? Que cuando un estudio de Hollywood quiere rodar en una localización para aprovechar el incentivo fiscal, busca aquella que le ofrece ese mayor incentivo fiscal. Fíjese usted, de Hollywood aquí sí tiene localizaciones. Fíjese usted si pudiera parar en cualquier otro territorio y ahorrarse el traslado desde Hollywood aquí. Y llega aquí. ¿Por qué llega aquí? Porque lo que le ofrece el diferencial fiscal en Canarias es tanto como que nos resulta competitivo frente a otros territorios.
Claro, ¿sabes lo que pasa, señor Barrera? Que uno oye hablar de incentivos fiscales a las empresas, oye hablar de todo lo que tenemos que conseguir, y uno va al supermercado después y se da cuenta que el kilo de aguacates en Canarias cuesta 14 euros, y que en la península cuesta 3, y que el kilo de papa en Canarias cuesta 4 euros, y que en la península cuesta 1,50 o 2. Entonces dice, si las empresas canarias están recibiendo estos incentivos fiscales, y después cuando yo, ciudadano de a pie, primero, no tengo un descuento en mi declaración de la renta, no tengo un descuento fiscal como hemos hablado, y voy al supermercado y pago el doble, ¿qué está fallando? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Vamos a explicarle esto a la gente de manera que el REF no es una condición suficiente. ¿Vale? Primero, vamos a entenderlo así. O sea, es que yo tengo el mejor REF del mundo, el mejor sistema, y esto no es tengo suficiente. un mal sistema de financiación autonómica. Claro, es un sistema, pero sí que es una condición necesaria, porque lo que tendríamos también que preguntarnos es qué sucedería en ese supermercado si no tuviéramos el REF. Que a lo mejor resulta que los aguacates, no lo sé, no tengo el dato, pero igual los aguacates estarían muchísimo más caros. Entonces vamos a valorar, evidentemente, desde el punto de vista de un análisis contrafactual. Vamos a quitarlo y a ver qué sucede, ¿no? Yo no me imagino que podamos quitarnos el REF, porque evidentemente creo que los efectos serían mucho mayores. Imaginemos que en lugar del IGIC al 7 lo tuviéramos al 21, sin perjuicio de que los alimentos tienen un trato diferenciado. Claro, ¿qué está fallando? Está fallando muchísimas más cuestiones dentro de lo que es la estructura económica actual. Hay muchísimos más aspectos, ¿no? Que el REF no lo pueda compensar, pues habrá que valorar, y es lo que estamos hablando. Si hay que incorporar alguna medida que sea muchísimo más eficiente que las que tenemos actualmente respecto de la generalidad a toda la población, y no que se vea como eso, una cuestión de empresarios que a mí no me toca porque hay que entender y que tengo que tener asesor fiscal. Y eso es una línea de trabajo, lo vengo diciendo desde el primer momento y también en esta entrevista, ¿no? Pues bienvenida sea la figura del comisionado del régimen económico y fiscal para defender todo esto, para que eso llegue no solo a las empresas, para que llegue al ciudadano de a pie y tengamos esas singularidades, porque al final la ubicación de Canarias no la va a cambiar nadie. Claro. Es decir, entonces estas son necesidades perennes que van a persistir a lo largo del tiempo. José Ramón Barrera, muchísimas gracias por haber venido a la radio esta mañana, por habernos contado en qué consiste la figura y el trabajo que tiene por delante. Toda la suerte del mundo, porque va a ser la nuestra. Muchísimas gracias a ustedes, vamos a ver si es verdad. Un placer. 8:28. De la noche al día, Canarias Radio.